Vamos a exponer lo que hemos aprendido en esta tarde y queremos exponer lo que es la alimentación y el agua para las ovejas. En el libro encontramos de que en el tiempo de primavera era fácil encontrar los pastos para las ovejas. Los pastores no le batallaban mucho o no les tocaba mucho que esforzarse para poder encontrar el alimento, porque habían pastos verdes, lo que era en la primavera, porque sabemos que es cuando están las lluvias y es donde el pasto empieza a enverdecerse. No se les hacía muy difícil a ellos, entonces era fácil para tener la alimentación. Pero después de cierto tiempo el pasto se iba secando, entonces los pastores tenían que buscar el pasto para las ovejas, y eso tenían que llevarlas a ciertos lugares, caminar, y siempre el pastor iba con su cayado, iba con su vara. En la alimentación, cuando se empezaba a secar, el pastor siempre tenía que tener ese cuidado para sus ovejas. Jesucristo tuvo el cuidado cuando anduvo en esta tierra de aquellos que necesitaban el alimento, y ahora tiene el cuidado para nosotros siempre que nosotros nos mantengamos con el alimento que Él dejó, que es la palabra de Dios. Entonces, ese alimento, si vemos nosotros en el tiempo antiguo de los pastores que preparaban y buscaban la alimentación para las ovejas, es lo que los pastores hoy en día tienen que hacer y tenemos que hacer: buscar el alimento que las ovejas de Jesucristo y el rebaño de Él, que nosotros fuimos llamados para poder guiar sus ovejas. Tenemos que pedirle al Señor cuál es el alimento que las ovejas están necesitando, y eso nosotros lo podemos hacer a través de la relación que tengamos con nuestro Dios. Así también las ovejas tienen que tener esa relación con el pastor. Por eso el pastor sabe qué alimentación necesitan las ovejas, y él la buscaba siempre, y eso era lo que hacía en el tiempo de primavera. Amén. Entonces sabemos que los pastores llevaban a las ovejas a los arroyos o a los pequeños ríos para que tomaran agua, pero las ovejas se espantan donde ven el agua moverse o donde escuchan un ruido. Por eso dice en el libro que los pastores llevaban a las ovejas donde habían pequeños charcos o pequeños pozos o pequeños lagos. Y aquí vemos a la pastora que está haciendo eso. Entonces, ¿para qué? Para que las ovejas no se espantaran. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, versículo 2, donde dice que junto a aguas de reposo me pastorearás. Entonces es ahí donde se encuentra la palabra de que la oveja es mansa. La oveja tiene que tener un cuidado enorme por los pastores, y eso es lo que el pastor hacía en aquellos tiempos. Eso es lo que Jesús hace con nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Eso es lo que es la alimentación y el agua que se preparaba para las ovejas. El redil, o lo que es el redil. El redil, los pastores se llevaban a las ovejas en tiempos donde también era fácil, donde el pasto existía y era fácil de poder hacer un redil o un corral, como queramos llamarle nosotros. Dice que en el libro está escrito que lo hacían de ramas, pero que tuvieran espinas, para que cuando la oveja pegara ahí, pues retrocediera, o también para tener el cuidado de que no entraran otros animales. Eso es lo que el pastor hacía. Y ese redil o ese corral, como lo queramos llamar nosotros, eso
era temporal. No era un redil sólido, sino que era temporal, donde el pastor iba y se quedaba cuidando las ovejas. Por eso lo hacía temporalmente. Entonces eso es lo que existía. También está el redil o las cuevas, donde pastores también llevaban las ovejas a las cuevas. Y en las cuevas habían pequeños corrales. Y ahí en el libro encontramos también que en esa cueva y existía ese redil, es donde Saúl se llegó a descansar, donde se encontraba David. Ahí fue donde David le dio una prueba a Saúl de que Dios lo había entregado en la mano de él. Pero como el salmista David, que nos da mucho ejemplo del buen pastor y cómo él pastoreaba las ovejas de su padre, el menor lo hacía, entonces él nos da ese ejemplo de cómo se debe de cuidar. Así que esas cuevas existían, ¿para qué? Para poder tener a mejor cuidado las ovejas. Aquí ven, la pastora que está mostrando su oveja ahí, el cual tenemos que tener cuidado con ellas. Ahora hablo lo que es el cuidado de las ovejas, o el cuidado que el pastor tiene que tener con las ovejas. La Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo fue lo que hizo. Él es el buen pastor y Él es el pastor de pastores. Pero el pastor tiene un gran cuidado y tiene que tener un gran cuidado con las ovejas. Una de las cosas que el pastor tiene que saber es que tiene que conocer sus ovejas. Dice, y la llama por nombre. Es algo que tenemos que tener los pastores, es que tenemos que saber el nombre de los hermanos, aún de los que nos visitan. Eso tenemos que saberlo nosotros. Entonces, como el pastor conoce a las ovejas y las llama por nombre, también las ovejas, como han tenido buen cuidado del pastor, las ovejas saben escuchar la voz de su pastor. Y dice la Biblia que ellas lo siguen. Es lo que hizo Jesús, que cuando desconocen la voz, ¿por qué? Desconocen la voz, dice que se van huyendo. ¿Por qué? Porque desconocen la voz. Y en ese tiempo de cuidado del pastor, dice que llegaban a muchos rebaños a tomar agua, y lo hacían en los pozos. Encontramos en la Biblia donde las hijas del sacerdote de Madián se encontraban en un pozo para darles agua a las ovejas. Pero antes de que ellas llegaran, ya Moisés, que ustedes saben, se encontraba ahí. Y llegaron otros pastores. Por eso el libro dice que se reunían muchos rebaños, 2, 3 rebaños en el mismo lugar, y los pastores no hacían por separarlo. ¿Por qué? Porque iban a tomar agua. La forma que lo hacían dice que después de que tomaban agua, cada pastor empezaba a gritar o a hablarle a sus ovejas. Voy a dar un pequeño ejemplo. Me crié en el campo, trabajé no con ovejas, sino con vacas, y a cada becerro que nosotros teníamos y nacían, le poníamos nombre. Y cuando íbamos a ordeñar las vacas en la mañana, cada becerro lo llamábamos por su nombre, y llegaba a la puerta, le abríamos la puerta y entraba. Entonces ese es el cuidado que el pastor tiene con las ovejas. En esos tiempos dice que llegan, como no hay alimento, entonces llegan a lugares bajos o a valles, como queramos llamarle. Llegan los pastores, hacen un buen redil, lo protegen, hacen una puerta. Por eso Jesús dijo que las ovejas que oyen su voz entran por las puertas, y eso lo aprendíamos nosotros, y no entran por arriba de la puerta, que esos son salteadores. Entonces ahí vemos que el pastor en ese redil, además de que es un redil sólido, el pastor pone también
arbustos o ramas con espinas, para que ningún animal feroz, en este caso oso o león, que quiera llegar y quiera entrar y comerse una oveja. Entonces ese es el cuidado que los pastores debemos de tener cada uno de nosotros, y saber cuál es el nombre de la oveja, y que la oveja aprenda a escuchar la voz de su pastor, como lo hacían estas ovejas ya cuando tomaban el agua, y cada pastor empezaba a hablarle a sus ovejas, a gritarles. Ahí en el libro dice el grito que hacían, pero lo que yo les quiero decir es que cuando nosotros trabajamos eso, íbamos a pastorear las vacas, y conocían la voz de nosotros y empezaban a llegar donde nosotros estábamos. Por eso esto es hermoso, el poder nosotros tener ese cuidado con cada una de las ovejas. Entonces, ¿qué es la alimentación? El agua que el pastor tiene que tener para las ovejas, el redil, tener un redil para llevarlas, y el cuidado que tiene que tener para ellos, para mantenerlas y darles sus alimentos. El cuidado que cuando las llama, ellas puedan conocer la voz de su pastor. Amén. Así que esta ha sido nuestra presentación en esta tarde. Dios les bendiga. Amén.